Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de literatura caribeña. En esta ocasión no dejé pasar como mucho entre un episodio y otro de literatura caribeña por varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas es, hay mucho que decir de la escritora de la que quiero hablar hoy, y la segunda es que me pareció un poquito de más impacto dejarles el siguiente episodio para la próxima semana, porque ahí les voy a hablar de una charla a la que me invitaron en la FES Aragón, Ya les contaré un poco de qué va, pero a grandes rasgos esa invitación se logró a través de este canal, del trabajo de difusión también que hago yo desde acá sobre la maternidad y la investigación académica. Así que bueno, ya les daré una probadita de eso la siguiente semana, porque justo la invitación se hace, bueno, la invitación que me hicieron fue a partir de las jornadas que se están haciendo, las actividades culturales de difusión y de discusión sobre el 25N. Así que yo considero que es mejor que les cuente la próxima semana, ya que esto haya pasado y que estemos justamente mucho más cerca del día de la conferencia, para que ahora sí se las dé así fresquecita, platicadita, recién salida del horno. Y bueno, por ahora nos vamos a enfocar nuevamente en literatura del Caribe. En esta ocasión voy a hablar de una de mis escritoras favoritas. Yo tengo muchas favoritas, muchos favoritos, así que bueno, no sé saquen de onda si escuchan que este es mi favorito y luego aquel también y luego aquella también. Entonces tengo muchas favoritas por muchas razones, y obviamente esa inclinación, esa afinidad con algunos escritores también se va modificando en el tiempo. Eso yo creo que es algo bien importante que se mencione. En la literatura nos permite estos acercamientos, pero por supuesto que a medida que nosotros transitamos por otros sitios y en otros momentos y en otros lugares, pues por supuesto que esas afinidades también van cambiando, van madurando, ¿no? Ya les hablaré, por ejemplo, cuando llegue el momento en clase, en la UAM, vamos a revisar a dos de mis escritores también favoritos cubanos. Y ahí les platicaré también como esta relación que he tenido tan peculiar, tan peculiar con los dos, y cómo se ha construido el acercamiento a su obra, ¿no? Pero bueno, eso es para otro episodio también. En esta ocasión, mi escritora favorita, ya para no darle más vueltas al asunto, la favorita de hoy va a ser una escritora que se llama Jamaica Kincaid. Seguramente la conocen, no es una escritora desconocida y tampoco es una escritora cuyos libros sean muy difíciles de conseguir, pero me parece que en algunos casos, a veces su escritura ha sido leída de formas superficiales en otros círculos, y también es cierto que siempre hay mucho que decir de una escritora como ella y de las obras que ella ha escrito. Yo me quiero concentrar en tres de sus obras, ¿no? Tres de ellas que están escritas en los 90 por alguna cuestión de qué les gusta. La vida, las circunstancias, la historia, las condiciones sociohistóricas o el tiempo-espacio, como decía Wallenstein. Me he centrado mucho y muchos de mis estudios se enfocan en los 90s. No sé por qué. No sé por qué, pero los 90s han sido la constante en muchas de mis investigaciones. Y ni siquiera es una cuestión que yo considere que es necesaria. En algunas sí, por supuesto, en algunas no, pero la obra de los 90s en muchos lugares ha sido una obra que va acompañada de momentos de ruptura, no sé, por ejemplo, algo que no se nos puede olvidar y que por supuesto que ha transformado el paradigma del mundo, los paradigmas económicos, sobre todo del mundo y políticos, pues fue la caída del muro de Berlín. Y para muchas cosas, para muchos casos y situaciones, pues por supuesto que esto termina de una o de otra manera reordenando también la interpretación que tenemos acerca de algunas obras literarias. Pero bueno, sin que yo me lo proponga, muchas veces vuelvo a caer en estos espacios, en estos tiempos históricos. Y cuando propuse estas novelas para el corpus, no propuse todas de las que voy a hablar hoy, solamente propuse un par, pero no tenía como tan claro que fuera
literatura en esa época, pero coincidió. Así que es una especie de brujería ahí que terminó cayendo en el análisis de algunas novelas del 90, en diferentes lugares, por supuesto. Obvio, esto no es el 100% de los análisis, porque como ya vimos en otras novelas, por ejemplo, las que vimos de Haití, están ambientadas en otro tiempo, están ambientadas en un tiempo y además son escritas en otro, pero en ninguno de los casos estamos hablando de los 90. Y en la de Jean Rhys, que fue la primera con la que abrimos este curso de literatura del Caribe, pues tampoco, mucho menos, ¿no? Así que no hay problema, no siempre, pero muchas veces eso también me lo voy a topar y creo que es importante decirlo por varias cuestiones. Bueno, primero, paso número uno, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, en hablar un poco de las 3 novelas que me parece que son fundamentales para entender este tipo de narrativa que Jamaica tiene en estas novelas, que podemos ilustrar más. Creo yo que también hay ciertos temas que son fundamentales y que van a atravesar las 3 obras que yo propongo para análisis, así que bueno, también por eso nos queda muy bien hablar de ellas. ¿En qué me voy a centrar además de esto? En varios otros elementos como la autoficción, la literatura de lo real, que es como también otra de las constantes en el curso, y en cuáles son los aspectos que yo recomiendo de estas novelas o por los cuales yo digo estas novelas son para entender mucho de la obra de esta escritora, son altamente recomendadas para hablar de literatura y de escritura femenina en el Caribe y para discutirlas en clase, ¿no? O sea, son como estos elementos. ¿Por qué yo las propongo dentro del curso? ¿Cuáles son los elementos que yo puedo rescatar? Y bueno, voy a empezar, ¿no? Primero voy a hablar un poco de quién es Jamaica Kincaid. Jamaica Kincaid es una escritora de Antigua y Barbuda. Es otra pequeña isla del Caribe que fue durante mucho tiempo una colonia británica, ¿no? Y digo desde mucho tiempo porque hasta 1967 me parece que es el momento en el que deja de ser una colonia británica, pero bueno, también sabemos que el tránsito de ser colonia británica a ser parte del Commonwealth realmente es como un tránsito administrativo, no necesariamente tan confrontativo o no necesariamente, digamos, de ruptura total con el imperio, ¿no? Bueno, entonces ella nació a finales de los 40, me parece que nació en el 49, y a los 17 años ella migra a los Estados Unidos para trabajar como niñera. Pero en este tipo de convenio en el que ella se adopta con alguna familia a cambio de una remuneración económica pequeña, simbólica en algunos casos, y que ella pueda tener dónde vivir y qué comer, y ella cuida, por ejemplo, a las hijas de este matrimonio, ¿no? Hay rasgos de autobiografía en muchos de sus novelas. En algunos es más evidente que en otros, por ejemplo. En algunas es totalmente una narrativa del yo, en otras no tanto, y vamos a ver esas peculiaridades. Y bueno, la migración de Jamaica también es muy importante y va a atravesar, por supuesto, que toda su obra. Estos elementos, bueno, ya sabemos que en muchos de los escritores del Caribe y sobre todo los más contemporáneos, no tanto la generación de Jamaica, pero sí los más contemporáneos, pues por supuesto que el exilio, la diáspora y todos estos desplazamientos van a ser parte importante de su narrativa porque es lo que está sucediendo en el momento. Vamos a recordar a Jablonka, como ya lo he dicho en otros videos, son las condiciones que permiten hablar de este tipo de literaturas que están emparentadas con la realidad, ¿no? O sea, estas literaturas de lo real. Bueno, otro dato que es muy interesante acerca de su propia, o sea, de su biografía, es estos tránsitos, ¿no? Que tiene la migración, el conflicto con su madre, por supuesto, la composición de la familia en la que ella crece y después como la posterior ruptura para el comienzo y la construcción de su propia identidad como persona, como autora, y por supuesto que también como varios de sus personajes femeninos van a tener este tránsito. Bueno, ¿cuáles son estas novelas en las que yo me centro para este análisis? La primera de ellas se llama Lucy, es una novela publicada en 1990
La segunda se llama Autobiografía de mi madre, es una novela publicada en 1995, y la última se llama Mi hermano, publicada en 1997. En esta década, por ejemplo, podemos ver cómo del principio casi al final de la década tenemos 3 obras que van a ser angulares para entender un poco de su tránsito también y de su desarrollo como escritora, ¿no? La construcción de la identidad de la escritora, no porque no haya tenido un nombre antes, no porque no haya tenido una identidad, porque obviamente en los 90 estamos hablando de una parte de su obra que ya tenía, por supuesto, antes escrita, ¿no? ¿Cuál es la cuestión acá? Que más bien lo que hace es escribir sobre esos tránsitos. Y al escribir sobre esos tránsitos nos permite analizar también quién es Jamaica Kincaid, ¿no? Ella no se llama así, ese es su nombre nuevo, su nombre artístico. Ella se llama Elaine, me parece Elaine Potter, según los británicos, Potter. Y bueno, es interesante cómo después ella cambia su nombre. ¿Por qué cambia su nombre Jamaica Kincaid? Bueno, primero porque tenía conflictos familiares por ser escritora. Y lo clásico que pasa, que yo creo que esto también es algo que hay que analizar desde el punto de vista de nosotras, las mujeres que también nos dedicamos a la creación artística, muchas veces pasa que cuando escribimos, vamos a escribir de lo que tenemos cerca. ¿Y qué tenemos cerca? A la familia, la casa, los padres, por supuesto, una de nuestras relaciones, o bueno, ya sabemos, ¿no? Eso no lo dije yo, ni lo dijo ningún literato, lo dijo Freud, y etcétera. Las relaciones que más van a marcar pautas para la experimentación del mundo, pues es la relación con nuestros padres. Y pasa, y ha pasado históricamente, que también nosotras, al insertarnos en este mundo de la escritura, vamos a hablar de lo que tenemos acá, inmediato, ¿no? Y va a ser ese círculo inmediato. Y una de las constantes que yo he visto también, incluso en talleres literarios en los que he participado, es que a veces hablar de nosotras y hablar de lo cercano es como un arma de doble filo, ¿no? Y eso mismo puede hacer que haya incluso un proceso de autocensura para no decir demasiado, o para no decir lo impropio, o para no decir lo que no se debe decir, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar un poco también acerca de esto, que yo creo que también me vincula mucho a Jamaica, a las cosas que me parecen como cercanas o por qué me gusta tanto su escritura, ¿no? En 2009 aproximadamente se publicó un libro mío de cuentos, ¿no? En ese momento de la vida me gustaba muchísimo escribir cuento erótico. No empecé, digamos que improvisada, porque generalmente he sido muy sesuda, entonces empecé a escribir cuento erótico porque yo iba a cursos de literatura que tenían que ver con erotismo, porque me metí mucho a estudiar sobre el tema y me puse a escribir cuento erótico. ¿Qué pasó en el círculo cercano? ¿O cuál fue la recepción de aquel librito? Que de hecho creo que fue como uno de los traumas más grandes. No me alejaron del todo de la creación, pero sí creo que hicieron que mi vena de escritora se hiciera un poquito más cautelosa. Esa es la palabra, más cautelosa. Por eso les digo, hay un proceso también de autocensura, porque las personas cercanas, la recepción de mi obra con las personas cercanas fue de primero como el escándalo de como por qué hablaba yo de esos temas, y después como el clásico solo son sus memorias, ¿no? Incluso así recuerdo que alguna vez uno de mis compañeros de universidad me hizo algunas insinuaciones sexuales porque yo escribía erotismo. Entonces como que de la escritura a la acción, según él, nada más había un parpadeo, y por ende necesitaba como más relatos, más inspiración para mis relatos, no sé, o sea, X, ¿no? Cancelado ese compañero. De toda mi lista de cancelaciones, él está hasta arriba. Entonces, por supuesto que eso pasó también con Jamaica, como no, mucho tiempo atrás también ella no escribe de estos temas, pero por supuesto que empieza a escribir de su realidad inmediata. Y
pues tiene conflictos con la familia, por lo que decide cambiar su nombre a Jamaica Kincaid. Y me parece que fue una decisión muy acertada, porque en este cambio de nombre ella construye una identidad súper fuerte, además, ¿no?, de quién es Jamaica Kincaid. Pero vamos a conocer también parte de ella como escritora y parte de ella como personaje, bueno, a través de varios de sus personajes femeninos en estas 3 obras. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo por eso les decía que en algunos relatos va a ser como muy evidente que es una cuestión autorreferencial, pero en otros va a ser muy evidente que es más bien una cuestión autobiográfica. ¿Cuál es la diferencia, no? En un lado, ella se enuncia como Jamaica, que está contando parte de su historia familiar, y en la otra simplemente es un personaje, una personaje femenina que está ahí contando su historia de vida, que casualmente tiene muchos puntos de encuentro con la vida de la propia autora, ¿no? Entonces ahí tenemos como estas dos diferencias. Y en la otra, de autobiografía de mi madre, va a tomar ciertos elementos autorreferenciales y va a tomar ciertos elementos de ficción. Y además de todo, va a hablar de temas que son constantes en su obra. Digamos que ahí están como igual, como un guiño, una referencia. Entonces, por un lado tenemos una exploración de la autorreferencialidad en Lucy, en el 90, y después vamos a tener ese tránsito en autobiografía de mi madre a retomar o decir o darle guiños también al lector, donde retoma algunos elementos de Lucy para insertarlos en autobiografía de mi madre y hacer como este guiño de aquí todavía sigo yo, y aquí todavía hay autorreferencialidad y además hay intertextualidad con mi obra. Y después vamos a ver en el 97 con mi hermano a una Jamaica que se enuncia a sí misma dentro y como Jamaica. Ya no es solamente una referencia, ¿no?, sino es la autora enunciándose a sí misma, mostrando además parte de su trayectoria, que eso es lo interesante en esta última obra que yo analizo. Las 3 me parece que son muy importantes porque tocan elementos que tienen que ver con la familia al final, ¿no? Hay un conflicto central que es el conflicto con la madre, pero también están los conflictos que vienen cerca de la madre, ¿no?, o que también son atravesados de la mano de la madre. En este caso, en la última, por supuesto, todo tiene que ver con el hermano y su agonía. En Lucy es más bien la búsqueda de la independencia, y en autobiografía de mi madre es entender a la madre desde una perspectiva de la posmemoria. Estamos entonces en esto que es para mí muy interesante, pero que además va a tocar temas bastante interesantes. En algún momento también del análisis con los estudiantes, en Lucy, por ejemplo, era uno de los comentarios de una de mis estudiantes fue que le parecía bastante conmovedor cómo Lucy tenía como este rencor y este odio activo por su madre por no haber hecho lo que consideraba que debía haber hecho para ser libre, para aprovechar su talento, etcétera. Como le incrimina constantemente Lucy a su madre no haber sido lo suficientemente fuerte, valiente y demás para tener una vida distinta y no la vida que tuvo a la sombra de su padre, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que rescataba a mi alumna era cómo también es la madre de Lucy la que le da los elementos para que Lucy pueda ser libre y no tenga que transitar el mismo camino que ella. Eso es como lo interesante y el meollo del conflicto. Por supuesto que varias estudiantes, mujeres, tenían esta conversación y decían qué cercano y qué profundo es, porque al final nos está hablando de una generación de mujeres que de alguna manera ponen un grano de arena para que la siguiente generación no tenga que vivir exactamente lo mismo y pueda de alguna manera romper esos círculos de violencia que ellas no lograron romper, pero que quieren que sus hijas rompan. Es bien interesante porque yo creo que en mayor o menor medida lo podemos ver en cualquier historia familiar y eso también le da permanencia a esta lectura.
Bueno, eso es en el lado de Lucy. ¿Qué nos narra cada una de estas novelas? Lucy nos narra la historia de una chica que llega de una de las islas de las Antillas, llega a Estados Unidos, se establece con una familia. Desde el principio de la novela tenemos claro que va a haber un componente racial bien importante. Lucy se describe a sí misma como una mujer hermosa, no hermosa bajo los parámetros de los blancos, sino más bien hermosa para el propio concepto que tienen ellos. Siempre hay una diferenciación entre nosotros y ellos. Y se nota desde el principio que hay un racismo de marca ahí, ¿no? Y que va a haber una cuestión de una población racializada. Entonces, sabemos desde el principio que Lucy es afrodescendiente y sabemos que trabaja para una familia de blancos, muy blancos, incluso escoceses, ¿no? Que con ascendencia escocesa, etc. Afincados en Nueva York, que es ahí la cuestión que comparte con la autora, ¿no? O sea, ahí está como su propia autorreferencia. Y bueno, la historia de Lucy es como tiene siempre esta pugna, ¿no? La pugna con las figuras maternas, porque al final las figuras maternas van a estar en todas estas novelas, en mayor o menor medida. Otra cuestión interesante es que incluso podemos estudiar la genealogía de las madres, ¿no? De las figuras maternas, las representaciones femeninas y maternas en estas tres obras, porque es muy interesante. Tenemos también cómo hay estos paralelismos entre la madre, el padre y nuevamente elementos territoriales, ¿no? Por un lado está el padre como la patria autoritaria, que esto tampoco es gratuito. Jamaica vivió todos los años que vivió en Antigua, pues fue bajo la corona inglesa, así que está hablando totalmente de ese colonialismo del siglo XX, en el que asocia mucho la figura paterna con la figura del colonizador, ¿no? Que en este caso es la corona británica. En el otro hace una semejanza entre la madre y los elementos naturales de la tierra, del territorio, del entorno donde ella crece, donde ella nace y crece. Estos juegos van a ser interesantes y van a estar sobre todo en Lucy y en Autobiografía de mi madre, van a estar presentes ahí. La idea o la figura del padre como la patria colonizadora va a estar mucho más presente todavía en Autobiografía de mi madre, porque esa la sitúa, el ambiente está a principios de 1900. Entonces tiene todavía mucho más estos elementos, ¿no? Del colonizador y el colonizado. Pero no es algo de lo que se desprende totalmente en su obra. Con Lucy lo repite en menor medida, pero en este caso son estos juegos que hay, estas tensiones históricas que hay entre las etnicidades, ¿no? Uno de los elementos que hace es, como siempre, recalcar con la que es su patrona, en Lucy, que no son iguales, ¿no? Y que hay algo que es muy diferente entre ellas dos y que siempre va a ser muy diferente. Son como estos elementos donde ella menciona que no se puede desprender cada quien de su historia y de su ancestralidad y de lo que cada ancestralidad les ha dejado, ¿no? Por un lado, a una le deja la herencia de la esclavitud y a la otra le deja la herencia de la colonización, ¿no? Es bastante bueno este elemento también. Me parece como muy atinado, porque no hace como todo este discurso panfletario ni nada por el estilo, sino que se centra en las relaciones de poder de lo cotidiano, que siguen replicando estas relaciones de poder, por supuesto, entre centro y periferia. Además, es muy bien logrado en las dos novelas que estoy mencionando, que es Autobiografía de mi madre y Lucy. La tercera novela es un poco un caso aparte, la voy a dejar al final para revisarla. Y bueno, ¿qué más va diciendo? Lucy en toda esta tensión va narrando, la novela se va dividiendo en fragmentos. El último fragmento, bueno, la primera es la invitada y es la llegada de Lucy, ¿no? La llegada a este nuevo lugar que tiene un invierno distinto, ella llega en invierno, que tiene paisajes distintos, que ella puede mirar cosas distintas. Otro de los elementos que, por ejemplo, utiliza muchísimo para mencionar esta cuestión de la colonización es que ella no conoce los narcisos donde crece, pero se tiene por fuerza que aprender un poema que habla de unas flores que ella nunca había visto,
pero además con todo lo que implica aprendérselo a fuerzas en la escuela para poderlo recitar para la reina, ¿no? Y ella por fin en Estados Unidos conoce los narcisos. Su patrona le dice, mira qué maravillosos son los narcisos, y ella le dice el horror que fue para ella conocer por fin los narcisos cuando era una flor que representaba lo más absurdo y brutal de la colonización, ¿no? Visto desde los ojos de una niña. Entonces vamos a tener como todos estos elementos muy interesantes en Lucy. El final de este relato es el resumen, ¿no? El último capítulo se llama Lucy y hace como el recuento general, pero muy rápido, de lo que ya contó en los episodios anteriores. No a manera de repetición aburrida y absurda, sino que es como que el personaje hace un balance entre el momento en el que llega a Estados Unidos y el momento en el que se encuentra. Otro elemento también importante que va a atravesar estas dos obras es la sexualidad, el descubrimiento del cuerpo, el cuerpo como el conductor para conectarse con el mundo y para revelarse, reapropiarse de su identidad y además resignificar lo que ella sabe y lo que ella conoce en su pasado en Antigua y en su presente en Estados Unidos. En ambas novelas se va a hablar mucho de la sexualidad, ¿no? Y otro elemento muy importante es la ausencia de culpa en el goce y en el disfrute de la sexualidad en nuestro personaje femenino Lucy y en nuestro personaje principal que es... se me olvidó el nombre de la protagonista. No me juzguen, siempre se me olvidan los nombres. Me acordaré, ¿no? Pero Shuela, ya me acordé. Les dije que me iba a acordar. Shuela en Autobiografía de mi madre. Shuela es la que va contando y la que va reconstruyendo la idea de su madre muerta, que no conoce porque la madre muere en el parto de Shuela. Y ella va configurando el mundo sabiendo que no tiene madre y que le gustaría saber quién era, cómo era, ¿no? Y todo en este relato también se va tejiendo a partir de la ausencia del personaje materno, pero de la necesidad de reconstruirla para entenderse y para también no solamente entenderse, sino construir también una identidad propia. Eso es muy interesante porque al final entre las dos novelas se habla del reconocimiento del linaje materno para poder empezar de nuevo, para tener una identidad propia, para comprendernos. Pero esto no solamente es una cuestión freudiana que tiene que ver con el conflicto de la madre, sino también es una cuestión que tiene que ver con estos paralelismos con el colonialismo, ¿no? Y es una forma de entender ese pasado colonial para poder entender quiénes son en el presente, ¿no? Los que fueron colonizados hace cientos de años y quienes quedan en el presente y qué de esa historia todavía los toca, todavía los mueve. Es muy importante, yo creo, revisar la obra de Jamaica desde una perspectiva decolonial, pero yo creo que también es importante reconocer que la propia autora tiene una postura anticolonial en toda su obra, si no en gran parte de ella por lo menos. Bueno, de estas dos novelas, insisto, ¿qué me gusta de cada una de ellas? Voy a decir, ¿qué me gusta de Lucy, por ejemplo? Lo que me gusta es que se trata de una narración directa, que es una narración también amena. Hay grandes construcciones ahí también, varios elementos de descripción de los paisajes, por supuesto, y de los paisajes que son nuevos, la nieve, los lagos inmensos, los pinos, cosas que no hay en la isla, por supuesto. Estos elementos a mí me gustaron mucho, es una lectura muy, muy rápida. Me imagino también que fue todo un reto de traducción, por ejemplo, porque la traducción en la edición que tiene Era es una traducción muy buena y muy limpia, muy cuidada, cosa que a veces es un poco complicada en narraciones que son tan largas, con construcciones gramaticales tan largas como es el caso de Lucy, pero es una muy buena traducción la de Era. ¿Qué más? Otro elemento que me parece fenomenal son como todas estas ganas de hablar de sí misma, pero que se va hacia un personaje. Entonces, esta narrativa del yo, desde la autorreferencialidad, me parece contundente en el caso de Lucy.
me encantó la novela también por eso, porque va narrando los contrastes que hay entre el pasado y el presente que tiene ella, sin perder de vista, por supuesto, la relación que hay de jerárquica entre ella y su patrón. Y posteriormente el tránsito de este personaje hacia la construcción de su propia identidad y hacia su propia independencia. Algo bien, retomando un poco el comentario de mi alumna. La madre de Lucy le va a contar cómo puede tener una menstruación abundante, ¿no? ¿A qué se refiere este elemento de la menstruación abundante? Son remedios naturales y son plantas que le sirven para interrumpir embarazos. La madre le da a Lucy, a pesar de ser súper religiosa y de ella no haber tomado este tipo de decisiones, sí le enseña a Lucy cómo autodeterminar su cuerpo y cómo tomar estas decisiones. No dice ninguna de las dos, bueno, la narración sí lo dice, pero ella dice, o ella lo cuenta como, yo sabía para qué eran en realidad esas plantas, mi madre sabía que yo sabía para qué eran esas plantas, pero ninguna de las dos lo dijo, solamente me enseñó a beberlas cuando tuviera que hacer que mi menstruación fuera abundante. Entonces ahí la madre de Lucy le da primero este elemento para que ella pueda autodeterminarse y tener gobierno sobre su propio cuerpo, que sabemos que ese es uno de los elementos súper importantes. Otra cosa que le enseña a su madre es que antes de que ella migre a los Estados Unidos, le dice que ella debe tener sobre su cabeza un techo que haya pagado con su propio dinero. ¿A qué nos recuerda esto? A un cuarto propio, por supuesto, ¿no? Y nos va como dando estos pequeños elementos a lo largo de la narración entre la tensión que tiene con la relación de su madre. En toda la narración va recibiendo cartas de su madre que ella no quiere abrir, que ella nunca abre y que se las guarda en el pecho porque dice, la odio tanto que no quiero que se me olvide que la odio y la traigo aquí conmigo, ¿no? Este odio justamente viene porque ella considera que su madre no hizo lo que necesitaba, que desperdició su talento, que se quedó con su padre, que no estudió, que no fue libre, como que todos estos elementos, pero ya al final de la narración nos permite ver que es la madre de Lucy quien le da las herramientas que le van a ayudar a ser independiente en el nuevo lugar donde ella vive, que es Estados Unidos. Finalmente Lucy renuncia al trabajo de niñera, empieza a trabajar en otra cosa, se autodetermina, ella se va a vivir sola, trabaja, se compra una cámara y empieza a tomar fotografías y a escribir, y eso es un elemento que también va a compartir la autora con su personaje, porque así es como empieza Jamaica Kincaid. Ella en algún momento escribió para el New Yorker, y pues por supuesto que estos elementos, estos préstamos de la realidad están con Lucy, ¿no? Es totalmente autorreferencial esta novela, a mí me encanta por eso, pero también por esta tensión que hay constante con su madre. Luego, ¿qué me gustó de autobiografía de mi madre? Nuevamente el tópico del conflicto materno y la necesidad de comprender a su madre muerta, a su madre ausente, para reconfigurarse ella, para entenderse y por supuesto que para construir su propia identidad. Estos son como los elementos constantes en estas dos novelas y que van a ser de las cosas que más me gustan. Claro que también admiro y encuentro bastante loable los elementos que son para la crítica al colonialismo, ¿no? Estos paralelismos que hay entre, en autobiografía de mi madre, el padre autoritario y las referencias que hace a el colonizador, ¿no? Y cómo el padre, a pesar de ser también afrodescendiente, pero con sangre europea, se vuelve como parte del brazo armado del Estado y de alguna manera se inserta y hace esto que Didier Eribon menciona como la transmigración de clase, y él se vuelve parte del sistema colonial, ¿no? Y ella de alguna manera queda un poco al margen, pero también se da cuenta de cómo están estas dinámicas de desigualdad bastante pronunciadas entre ella y el resto de la población. Bueno, ahora, en Mi hermano, ¿qué es lo que me gusta de esta novela de Mi hermano? ¿Por qué estoy hablando de 3 novelas? Porque estoy hablando más bien de Jamaica Kincaid, por eso. Porque, por ejemplo, cuando estuve hablando de Jim Rees, solamente hablamos de El ancho mar de los sargazos.
Pero en el episodio pasado de Literatura del Caribe, pues hablé de Haití, de literatura haitiana, y hablé de estos tres autores que revisamos en el curso, pero ahorita me tocó hablar de 3 novelas porque estoy hablando solamente de Jamaica. Ya ven, los criterios van cambiando, ¿no? Pero aquí la cuestión es como analizar un poquito estas lecturas. Mi hermano ya es una novela que sale en el 97 y que lo que cuenta es cómo Jamaica Kincaid regresa a Antigua para visitar a su hermano que está muriendo de SIDA. Y que además su hermano pues es un incorregible, ¿no? Como que el clásico macho que tiene mujeres por doquier, pero en realidad está ocultando su homosexualidad. Y cómo hay un descubrimiento de, nuevamente, de la relación y la dinámica con su madre, y cómo se da cuenta que también los hermanos han padecido estos problemas con la madre y que necesitan irlos resolviendo. Y que, por ejemplo, en el caso de su hermano menor, es el más joven, es el que no tuvo hijos, es el que no se casó, que es muy joven cuando muere, 31, 32 años, y muere de SIDA en las peores condiciones porque pues no hay un tratamiento adecuado, no hay los medios adecuados para que pueda hacerle frente a esto, pero además es el gran prejuicio de esa enfermedad en los 90s, y entonces lo que muchos padecen es que simplemente es la negación de la enfermedad y la dejan avanzar hasta que es pues ya prácticamente la etapa final, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta novela se retoma el tópico del conflicto materno, pero ya se enuncia Jamaica. Y en esta novela Jamaica ya dice: yo que tuve tantos problemas por haber escrito un libro que hablaba sobre mi madre, ¿no? Autobiografía de mi madre. Y haber escrito no sé qué de cuando migré. O sea, ya nos está hablando de la obra que ella escribió, que tiene que ver con ella, y ya no le pone un nombre ficticio a la personaje que está narrando. Ya es Jamaica, ya se enuncia a sí misma dentro de la obra y nos va contando todas estas vicisitudes. Y de ahí podemos ver como esta trilogía de novelas que van a tener como elemento primordial el conflicto materno. Y bueno, aquí ya nos habla una Jamaica en la que no tiene como tanta censura, ya menciona cuáles son los problemas con su madre, ya menciona qué es lo que ve en la maternidad de ella y qué es lo que ella no hace en su propia maternidad, ¿no? Porque ya ahí también habla de que tiene 2 hijos, de que está casada, de que ama al hombre con el que está casada. Estos elementos que ya son totalmente pues autobiográficos, ¿no? Hay como ese tránsito en el que tenemos primero la exploración de la madre para poder entenderse y construir la identidad, el tránsito por la construcción de la identidad en Lucy, y posteriormente es la enunciación de sí misma, ya con una identidad totalmente construida en mi hermana. Entonces, eso es como lo que yo considero que se puede analizar de estas 3 novelas. Hay muchas otras cosas que decir, claro que sí, podemos hablar desde la territorialidad, los elementos que son ya totalmente, que tienen que ver con la colonización. Hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, pero yo creo que estos son como los hilos tensores entre estas 3 obras. Y bueno, ¿por qué considero que en algunos momentos se le ha dado una lectura muy superficial? Porque se piensa que solamente es desde el punto de vista de la literatura del yo, pero que solamente habla de momentos de superación, y yo creo que es mucho más complejo que eso. Y además no es lo mismo, por ejemplo, tomar a Jamaica Kincaid como referente en este tipo de literatura desde una perspectiva, por ejemplo, mucho más distinta, o muy distinta de lo que es ella como escritora y en sus personajes, porque ella siempre nos va a hablar de 3 elementos constantes que son la raza, la clase y el género, por supuesto. Entonces nos habla desde estos 3 elementos que no van a ser iguales, y por eso yo también considero que hay que tomar con cuidado, incluso para cuando estamos escribiendo, cuando estamos empezando a experimentar la escritura, tendemos a hacer como esta imitación, ¿no?
no hay que hacer imitaciones tan banales de la literatura del yo, porque no solamente es el estado contemplativo, o vamos a regresar a la literatura burguesa del siglo XIX, más bien es revisar estos elementos que nos atraviesan y que van más profundo y que no solamente tienen que ver con la sensación individual, sino con el linaje, con la construcción de la identidad y con los elementos de raza, clase y género que van a estar ligados, por supuesto, en cada uno de los espacios en los que estamos, en los que nos encontramos. Bueno, así que yo considero que es una muy buena escritora. Como dato curioso, yo anduve investigando por ahí y ha sido nominada al Nobel, me parece. Creo que eso por ahí lo leí, lo anoté. Me preguntaban mis estudiantes, ¿ella ganará el Nobel algún día? Yo lo dudo mucho por muchas cuestiones que tienen que ver con la política, no con la escritura, con la economía y no con la escritura, con el poder, ¿no? Pero yo considero que es una de las mejores escritoras que ha tenido el Caribe también y ahora Estados Unidos. Ella es profesora en Harvard, así que bueno, ahora la tienen por allá, pero por supuesto que ella sigue escribiendo literatura del Caribe, ella sigue siendo una mujer de Antigua y Barbuda, así que no se va a quitar esta identidad caribeña para escribir. Hay justamente también en Mi hermano este otro elemento del tránsito de regreso, ¿no? O sea, primero cómo se inserta en una sociedad nueva como es Estados Unidos y después cómo de regreso hay estos encontronazos entre la nueva identidad que ya se ha creado con las nuevas costumbres, incluso formas de hablar que encajan en Estados Unidos y que se notan distintas ya en su viaje de regreso a Antigua. Es muy también, a mí, en el personal, me pareció otro de los elementos con los que yo me puedo identificar plenamente y es ese, cómo van cambiando incluso, por ejemplo, las formas de pronunciar. Yo crecí en otro estado de la República, no aquí, y cuando llegué a México, como le decimos los provincianos de corazón, hablaba muy diferente, mi acento era muy marcado, pero finalmente desapareció, o yo creo que ya desapareció casi del todo, pero tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Incluso cuestiones medio violentas ahí de cómo insertarte para que no te veas de otra forma y te vuelvas presa fácil, ¿no? En un lugar nuevo y tan peligroso como es una ciudad como esta. Así que bueno, hay muchas cosas por las cuales yo considero que es una excelente escritora. Yo espero que puedan leerlos. Nuevamente, Lucy y Mi hermano son muy sencillos de conseguir, traducidos, por supuesto, en buenas traducciones. Autobiografía de mi madre, yo creo que también la pueden conseguir traducida, a lo mejor en ebook, o sea, digamos ya como formato ya bien oficial de una librería. O si no la tienen en algún momento, pues ya saben, me escriben y yo se las proporcionaré. Yo la digitalicé para mis estudiantes. Y bueno, no está tan buena la edición que yo encontré porque era una edición de un EPUB X, o sea, no de ninguna editorial. Y bueno, hay algunos errores en la traducción y también hay algunos errores en la escritura ya del español, ¿no? Pero nada que no pueda o nada que nos impida la comprensión del texto. Así que igual, ahí está y es maravilloso. Y bueno, creo que ha sido todo por hoy. Ahora sí me extendí. Bueno, son 3 novelas, por supuesto. Como habrán visto, son novelas también que me parecen fundamentales para seguir comprendiendo el discurso del Caribe. Y el siguiente episodio, bueno, no el siguiente episodio secuencial, sino el siguiente episodio que hable de literatura del Caribe, va a hablar sobre Cuba y va a hablar sobre uno de mis escritores también favoritos y con el que yo conocí la literatura cubana y que empecé a indagar sobre ella hasta tener un romance apasionado que no ha llegado a su fin. Así que les contaré mucho de eso en el siguiente episodio. Y bueno, pues hasta aquí llegó. Yo soy Mamá Académica. Muchas gracias por estar acá mirando este pequeño videito. Ya saben, para más recomendaciones, aquí estaré dándoles mucho de literatura del Caribe y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.